Hoy estaremos escudriñando Juan capítulo 8 del versículo 31 al 46. Busque su espada para que usted pueda filtrar y también escudriñar con nosotros juntos esta gran palabra del Señor. Y la palabra que vamos a estar escudriñando se encuentra en Juan 8 del 31 al 46, pero ahí esta palabra Jesús fue bien sabio. De la manera que él utilizó de exhortar a estos creyentes que eran judíos, él la dividió en dos etapas. Y vamos a entrar en la primera etapa. Hermana Pietri, lea con mucho fuego el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Deme la definición de discípulos. Alguien que quiere ser igual a su maestro. Jesús fue muy hábil. Jesús, en este versículo, como podemos denotar, él se dirigió a esas personas que habían creído en él, no a los que no habían creído en él, específicamente a los que habían creído en él y a los que eran los judíos. Y les está diciendo: ustedes quieren permanecer en mi palabra. Él nos está dando la respuesta, la acción que debemos de tomar para poder convertirnos en sus verdaderos discípulos. Permanecer. Él está, ¿verdad?, en otras palabras diciendo, no es solamente creer, ¿verdad? Si ustedes quieren ser mis discípulos, ustedes tienen que permanecer. O sea, ustedes tienen que perseverar en mi palabra. Y en este momento, él está dándole una exhortación a los discípulos, ¿verdad? Él está tratando, a los que creyeron en él. Y bien simple que se lo estaba diciendo, permanecer lo que quiere decir es mantenerse. Mantenerse lo que quiere decir es recibir esa palabra, esa enseñanza que él nos está dando por medio de la Biblia. No específicamente esta situación, es toda la Biblia. Si de verdaderamente queremos ser esos discípulos verdaderos de Cristo, pues tenemos que permanecer manteniéndonos, recibiendo la palabra del Señor. Y como él está diciendo, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente. O sea, él está enfatizando, Jesucristo está enfatizando eso, ¿verdad? Que seremos verdaderamente sus discípulos, pero para eso que nosotros necesitamos, es importante, él nos está dejando saber que nosotros necesitamos permanecer en la verdad de su palabra. Hay veces que eso es lo que sucede, que las personas o ciertas almas no quieren recibir esa palabra del Señor. Y por eso es que él está hablando claramente sobre esta faceta para poder practicarla y ser verdaderamente su discípulo. Y simplemente estamos en el versículo 31. ¿Qué dice el versículo 32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer lo que quiere decir es notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informarse, llegar al conocimiento, sesionar, comprender, que básicamente todas estas acciones se obtienen por medio de ¿qué? Por el medio del conocimiento de la verdad de Dios. Y esas enseñanzas básicamente son la verdad de Dios que Cristo nos está enseñando por medio de su testimonio vivo, por medio de su andar, por medio de sus enseñanzas, por medio de sus intervenciones, por medio de sus exhortaciones. Esto es la verdad de Dios, la verdad que él estaba diciéndole a los mismos judíos que ya habían creído en él. Amén, porque en el mundo hay, ¿verdad? Según el ser humano hay muchas verdades, hay múltiples verdades, ¿verdad? Pero la única que nos puede libertar es la verdad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de entender y de recibir. ¿Y de qué nos va a liberar? Ahí hay una gran enseñanza también. Eso quiere decir que estamos en un cautiverio de dominio de quién. Si estamos en un cautiverio es porque estamos bajo una esclavitud. ¿Quién es ese amo?
¿Quién es ese amo que está comandando dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente? Y él fue bien sabio, bien hábil en cautivarlos a estos judíos, porque estos judíos sabían que no eran esclavos. Ellos decían, pero nosotros no somos esclavos, nosotros no tenemos ningún tipo de amo. So, Jesús literalmente les está diciendo, sí, ustedes son esclavos, pero no lo están viendo. Esta porción bíblica es bien poderosa. Esa verdad es básicamente la fidelidad a las enseñanzas de Dios predicadas por Cristo. El hará es básicamente la acción de la búsqueda de ¿qué? De conocer la verdad. Tenemos que tener ese deseo de conocer esa verdad y libres de que pues esa libertad, y esa misma libertad es la misma que nos va a eximir a nosotros de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para enfrentar por medio de ¿qué? De nuestros propios pecados. Tenemos que ser bien juiciosos, tenemos que estar bien atentos y ser súper hábiles de no cometer ningún tipo de pecado, ¿verdad? Porque si nuestro amo es Dios, en nosotros no puede habitar pecado. Si nuestro amo es el diablo, si nuestro amo es Satanás, ¿qué ustedes piensan que va a suceder? Nosotros vamos a estar cometiendo pecado por ir para abajo, como decimos nosotros. Sí, practicando el pecado, sí, ¿verdad? Sí, y que sí. la palabra nos habla sobre eso, que el que practica el pecado es del diablo, y eso, ¿verdad? Lo dice la palabra. Y lo que nosotros queremos traerles a ustedes a la luz de la palabra es esta exhortación del Señor de cómo nosotros debemos mantenernos fieles a su palabra para poder lograr hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Y de que Él nos está librando. Él nos liberta de tantas cosas. Él nos liberta de la esclavitud del pecado, de los poderes del maligno y del sistema del mundo, ¿verdad? También Él nos está libertando a través del sacrificio en la cruz, ¿verdad? De la condenación eterna, ¿verdad? Que nadie quiere estar en esa condenación eterna. Entonces, el Señor pues aquí pues nos está exhortando a nosotros mantenernos en su palabra y a mantenernos en el Espíritu. ¿Y por qué es tan importante la palabra del Señor? La palabra del Señor nosotros debemos de recordar, y quiero traer este detalle, es que segunda de Timoteo 3 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, o sea que está, ¿verdad? Como mi esposo compartió, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que nosotros somos equipados a través de la palabra para hacer la voluntad del Señor. Que dependiendo quién sea nuestro amo, vamos a recibir esa exhortación. Si nuestro amo es Dios, vamos a recibirla. Pero si no recibimos esa exhortación, ¿quién está dentro de nosotros? Eso es el mismo enemigo. El mismo enemigo no va a soportar la palabra, y ahí entra el proceso de justificarse. ¿Qué dice el versículo número 33? Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Esa fue su justificación. Rápidamente, Jesús, por eso les mencioné, Jesús fue bien sabio. Les introdujo esa lanza al corazón. Ustedes son unos esclavos, y eso era lo menos que ellos pensaban que era. Y rápidamente ellos se escudaron en esa justificación de decir, si nosotros somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos. Los judíos les estaban reclamando de que ya ellos eran libres, pero no entendían de que ellos eran esclavos de Satanás. Y según vamos estudiando la palabra del Señor, dentro de los próximos versículos que vamos a estar escudriñando, vamos a entender grandemente y claramente el por qué de verdad somos esclavos de Satanás si continuamos practicando el pecado, que dice el versículo número 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sencillamente se los acaba de contestar. Esas tres justificaciones que ellos mencionaron en el versículo número 33, Jesús las liquidó con el versículo número 34, que dice el versículo número 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo, él queda para siempre. Esto lo que está diciendo, simplemente lo que está diciendo es que un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. ¿Qué usted prefiere ser? ¿Ese esclavo o ese hijo?
So, ¿es esclavo usted de Satanás o es usted hijo de Dios? ¿Qué dice el versículo número 36? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso lo que quiere decir es que el recibir la salvación de Cristo nos liberta de la esclavitud del pecado y por ende somos capaces de evitar las impurezas que deshonran a Dios. Amén. Y que debemos de recordar que esa libertad es para nosotros servir al Señor, ¿verdad? Y que esa libertad está sujeta al amor a nuestro prójimo. O sea que debemos de ser bien cuidadosos. Yo he escuchado muchas veces decir, a mí Cristo me hizo libre, como con la sensación de que se puede hacer lo que uno quiera, pero no es así. Con la licencia de pecar, básicamente. Vamos a decirlo así, como la licencia para pecar. Entonces debemos de ser bien cuidadosos con esto, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que nosotros no podemos hacer nada que vaya a dañar a nuestro prójimo. Cuando somos libres, entonces estamos escuchando la voluntad de Dios. Si somos esclavos, continuamos pecando. ¿Qué dice el versículo número 37? Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En palabras actuales cotidianas, Jesús les estaba diciendo, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, claro que sí, de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mis enseñanzas. Y eso lo estamos viviendo en la actualidad. Amén. Miren, si la palabra le dice a usted que fornicar es malo, mire, eso es malo. Si la palabra de Dios dice que la homosexualidad es abominación ante los ojos de Dios, es abominación ante Dios. No podemos maquillar la verdad de Cristo, las enseñanzas de Dios. Es así y no. La creación no es nada ni nadie para ir en contra de eso. ¿Qué dice el versículo número 38? Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Miren lo que significa esto. Jesús les está diciendo, yo solo les predico lo que mi Padre me ha enseñado. Ustedes, en cambio, hacen lo que les ha enseñado su Padre. ¿Quién era su Padre bajo la condición en la que se encontraban? Les está diciendo, ¿quién es el Padre de ustedes que ustedes están actuando en esa parte de que no quieren aceptar lo que yo les estoy diciendo? Jesús fue muy sabio, de verdad que sí, en mostrarle de quién era el amo de ellos bajo la condición que ellos estaban rechazando las enseñanzas del Mesías que ellos tanto esperaban. Y tenemos que llevar esto a la realidad de nosotros. Cuando se acerca un hermano hacia nosotros, su compañera, su esposa o el esposo, con la palabra de Dios, tenemos que estar bien latentes y bien cuidadosos de que tenemos que recibir esa enseñanza. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza, esa es la palabra del Señor para corregirnos y evitar de que estemos dominados bajo esa esclavitud del enemigo. Amén, porque nosotros no podemos servir a dos señores, ¿verdad? No. La palabra lo dice así. Entonces nosotros tenemos que estar bien al pendiente de lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Y todo es para que nosotros podamos, ¿verdad?, andar en el Espíritu. Nosotros no podemos andar en la carne, sino en el Espíritu. Y en esta segunda parte, Jesús les va a explicar profundamente y claramente quién era su Padre. En la primera parte de la enseñanza pudimos aprender de que estaban en esclavitud. En esta segunda parte de la enseñanza vamos a conocer quién era el amo de esa esclavitud. ¿Qué dice el versículo número 36, hermana Pietri? Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Wow, Jesús les está diciendo sencillamente, si en verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que él hizo. ¿Qué dice el versículo número 40? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Miren lo que Jesús les está diciendo. Él les está diciendo, ustedes procuran matarme porque les digo la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca haría algo así. ¿Qué dice el versículo número 41? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación.
un Padre tenemos, que es Dios. La pretensión de la gente en esos tiempos de ser descendientes de Abraham era algo bien fútil, porque sus palabras eran la ausencia total de un vínculo moral con Cristo. Cuando esa ausencia moral está desconectada de esa conexión con Cristo, esto es lo que sucede. En cambio, esa reacción en contra de Jesús solo revelaba el hecho triste de que su padre era el diablo. Oh my God. Aquí estamos entrando en una palabra que hasta cierto punto hay un sentimiento alérgico o de bloqueo que las personas no desean escuchar. Satanás, las personas no quieren escuchar el diablo, las personas prefieren escuchar en la mayoría de los casos el enemigo. Pero sí hay que hablar de Satanás, sí hay que hablar del diablo, porque él es el amo del yugo de la esclavitud. Esto es una enseñanza bien profunda que tenemos que meternos dentro, sumergirnos en las aguas profundas de la enseñanza para poder estar alerta de no caer en esa esclavitud. Amén, eso es así. Y imagínense, qué fuerte, ¿verdad? Se escucha fuerte, pero Jesús lo que está tratando de hacer es de abrirle los ojos, ¿verdad? Y de guiarlos, de traer luz hacia ellos, de sacarlos de la mentira, ¿verdad? Del engaño en el que ellos estaban en ese momento. Entonces, nosotros debemos de entender que es bien importante que nosotros nos sumerjamos en la palabra, la escudriñemos para que podamos entender qué el Señor quiere traer a nuestras vidas por medio de esta palabra. Por medio de nuestros actos podemos evidenciar, podemos testificar si verdaderamente estamos dando ese acto de reverencia al Hijo de Dios, porque verdaderamente estamos escuchando y entendiendo y ejecutando la enseñanza que Él nos está dando por medio de su palabra, que dice el versículo número 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. En palabras cotidianas y bien sencillas, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, me obedecerían, aceptarían la enseñanza, porque he venido a ustedes de parte de ¿quién? De Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Aquí tenemos que tomar una pausa, porque de la manera que vamos a tener esa comunión con el Señor es por medio de la palabra. Y Él se acerca a nosotros por medio de su palabra. Tenemos que estar bien atentos y bien latentes de continuar escudriñando, estar deseosos de aprender y de conducirnos al mundo y de conducirnos a la iglesia, a los hermanos, a todos nuestros alrededores con esa reverencia que es una reverencia de honra y que obviamente honre a Dios. Amén. Y aún así también que Él está diciendo, ¿verdad? Que si nosotros lo amaríamos, porque Él salió de Dios. O sea, que si nosotros amamos al Señor, nosotros vamos a ser obedientes a su palabra. Y eso deja ver que nosotros somos sus discípulos, porque nosotros le amamos y nosotros queremos ser como Él. ¿Qué dice el versículo número 43? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Wow, qué fuerte, ¿verdad? Esto se explica solito. Y eso fue de Jesucristo, el Rey de Reyes. Imagínense, solamente ustedes imagínense, porque cuando nosotros leemos la palabra, nosotros tenemos que
transportarnos, ¿verdad? Nosotros recuerden que si el Espíritu Santo está en nosotros, Él está en nosotros y Jesús, el Señor, está con nosotros. Él nos está hablando a cada uno de nosotros a través de la palabra. Imagínense ustedes a Jesús que me diga o que te diga, tu padre es el diablo, tú eres hijo del diablo. ¿Cómo nosotros reaccionaríamos en este momento? Pues es como ahora, ¿verdad? Cuando las personas, cuando hablan la palabra, cuando se habla un mensaje de corrección, cuando se menciona esta misma palabra que estamos leyendo ahora nosotros, que estamos tratando de traerles una enseñanza, las personas la rechazan. Y es por eso que Él les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, no pueden entender lo que les dice, porque ni tan siquiera desean o toleran escucharla. Esto es algo bien profundo. ¿Qué dice el versículo número 44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo Jesús. Así de claramente. Vuelve y léelo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Continúa. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Páralo ahí. Miren eso. Los deseos de nuestro amo, dependiendo quién sea nuestro amo, son los que vamos a hacer. Si es nuestro amo el diablo o es nuestro amo Dios. Continúa. Wow. De vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Wow. Él miente y actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y eres el padre de la mentira. Ese es Satanás. Tenemos que estar bien atentos a eso. Aquí dice el versículo número 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. Wow, vuelve y léelo. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. Wow. El número 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Él les está diciendo, ¿quién de ustedes, con toda sinceridad, sean sinceros? Él los está emplazando, básicamente. Él les está diciendo, oye, sean sinceros de verdad. ¿Quién de ustedes puede, con toda sinceridad, acusarme a mí de pecado? Y les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Porque prefieren escudarse. Y escuchar la mentira. Escuchar la mentira. Pero esa es parte del cautiverio, esa es parte de la esclavitud, de ser esclavo del pecado. Cuando uno se da de cuenta de que o estamos con Dios o estamos con Satanás, ¿sabe? Una vez que ya uno tiene eso claro, que no hay términos medios, que no lo pueden haber, uno tiene que servir a un Señor y ese Señor va a ser Dios. No hay ningún tipo de términos medios. ¿Qué dice el versículo número 47? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Wow, vuelve y léelo. No, vuelve y lee eso. Wow, aleluya. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Páralo ahí. Ya él está haciendo una distinción de que es bien sencillo. Si tú escuchas la palabra de Dios, ya eso te distingue y te deja saber quién es tu amo. Ya eso te distingue si estás bajo la esclavitud. Eso es que esto es bien profundo. ¿Qué dice? Sí, sigue para la próxima parte. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Eso es básicamente lo que Jesús les está diciendo. Ahora lo traemos a la actualidad. Tenemos que ser bien prudentes, tenemos que ser bien juiciosos, tenemos que tener un corazón limpio y que esté deseoso de recibir palabra, deseoso diariamente de ser corregido, de recibir esa palabra, de tener ese anhelo de honrar a Cristo. Y cuando tenemos todas esas cualidades, créanme, nos vamos a librar de ese dominio, de esa esclavitud que Satanás simplemente desea controlar a toda la creación de Cristo.
Amén. Y debemos recordar que para el Señor, ¿verdad? La mentira, eso es algo bien, es tremendo, es abominable también. ¿Por qué? Porque la palabra dice que, ¿verdad? Nos dice aquí mismo la palabra que Satanás ha sido homicida desde el principio. Porque lo primero que él hizo fue mentir cuando estaba con Adán y Eva, que le dijo a ellos Los que engaña, él es engañoso. él los engañó, que no morirían, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que ninguna verdad, ¿verdad? Ninguna mentira procede de la verdad. Y Dios es verdad, y la verdad es la que nos va a hacer libres. Todo comienza con un engaño para de esa manera tomar dominio y control de la creación y por ende de las almas de Cristo. Miren, esta conversación que tuvo Jesucristo con esos judíos que creyeron en Él fue una conversación madura, una conversación directa y una conversación directa al corazón. ¿Para qué? Para Él poder persuadirlo y que ellos entendieran del grave error que estaban cometiendo ellos en ese tiempo. En la actualidad debemos de hacer nosotros lo mismo. Y este es la interpretación de nosotros de esta porción bíblica de Juan 8, 31 hasta el 47. Muchísimas gracias por ver este video y nos vamos a ver en el próximo video. Y muchas gracias por continuar suscribiéndose y estamos en un gran anhelo de leer los comentarios y si usted está pasando por cualquier situación dentro de su matrimonio o otra situación, déjenos saber en la área de los comentarios que con mucho gusto vamos a buscar la palabra, la verdad de Dios y le vamos a brindar cualquier tipo de apoyo. Muchísimas gracias y que el Señor nos los bendiga aún más de lo que ya son. Bendiciones.